Les pido que me acompañen en oración. Padre, en esta hora queremos entrar en tu palabra, Señor. Tu palabra es poderosa, Dios. Tu palabra tiene el poder para transformar, para cambiar, Señor, para redirigir nuestras vidas. Es lámpara a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino, Señor. Es tu palabra la que nos hace entender y nos hace comprender el camino que tenemos que andar, Señor. Tu misma palabra nos enseña que debemos de estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en oscuridad, Señor. Padre, es importante, tan importante es tu palabra, que por ello lo que hoy vemos, los cielos, la tierra, la luna, las estrellas, todo fue creado por tu palabra, Señor. Más aún, tu palabra eres tú, Señor. Jesús dijo: yo soy el verbo, yo soy la palabra. Señor, queremos atesorarte a ti en nuestros corazones. Queremos que en esta hora, Señor, seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Seas tú, oh Dios, provocando cambios, provocando, Señor, aleluya, transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Padre, es tu palabra, Dios, es tu espíritu, Señor, vivificando tu palabra. Por eso te pedimos también, Espíritu Santo, que tú vivifiques esa palabra que habremos de oír y escuchar en esta tarde, Señor. Es una tarde gloriosa porque hemos palpado y hemos sentido tú, oh Dios, tu presencia, y tú has estado ya hablando y ministrando a nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, continúa llevando a cabo tu propósito en cada uno de nosotros. Quítame a mí, Dios, y sé tú hablando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Dale aplauso si le vas a dárselo fuerte. Amén. Miren, hermano, aleluya. No estén calladitos, usted adore a Dios. Usted todo el tiempo que pueda alabar a Dios, alabe y glorifique a Dios. Dice la Biblia que todo lo que respire, alabe al Señor. Amén. El servicio de hoy o la predicación de hoy, amén, viene con una intención de urgencia, y se titula Urgente, con 2 exclamaciones. Urgente. ¿Verdad que hay muchas cosas que requieren urgencia de parte nuestra? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que hay cosas que no podemos ser ociosos ni tampoco responder con vagancia, ¿verdad? Con dejadez. Hay situaciones, hay cosas que ameritan que nosotros hagamos urgencia, los hagamos con urgencia, ¿verdad que sí? O sea, se está acercando el pago de la casa y tú no tienes dónde vas a sacar, pero entonces pones urgencia. ¿De dónde saco el dinero? Tengo a mi hijo enfermo, tiene la temperatura en casi 102 grados y tú estás con una urgencia de que tienes que buscar la manera de bajar la temperatura, porque puede ser que entre en convulsión. ¿Me están entendiendo, hermano? Hay cosas en nuestra vida que requieren urgencia. Y Dios me ponía y me llevaba a esta palabra, urgente, urgente. Hay cosas en la vida que tienen urgencia, hermano. Para algunos la salud tiene urgencia. Amén. Están como medio calladitos. Esto no es un velorio, esto es una celebración, hermano, aleluya. Estamos en un servicio de celebración al Rey de Reyes, aleluya. Sí, para algunos la salud, para otros la finanza, lo económico, para otros tal vez una cita, aquellos que se preparan para encontrarse con alguien, un empleo, algo así, y se sienten, tienen cierta urgencia para ir.
Te pregunto, ¿qué tiene urgencia para ti hoy? Tu trabajo, hacer dinero, tu carrera, tu familia, tu salud o tu relación con Dios. O hacer la voluntad de Dios. Dios tiene urgencia, dicen amén. La urgencia de Dios comenzó en el Edén. La urgencia de Dios comenzó cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron contra él y cayeron de la gloria de Dios. Cuando el hombre fue destituido de la presencia y de la gloria de Dios, Dios, no el hombre, sino Dios, mira qué increíble, Dios comenzó un plan de restauración, de restitución, de redención, el cual ha sido constante y urgente, persistente, para buscar que el hombre no se pierda. De hecho, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, muestra la urgencia de Dios para con el hombre. Dice ahí la escritura, el Señor no retarda su promesa según algunos las tienen por tardanza, sino que ¿qué? Es paciente para con nosotros, no queriendo, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el verso 10 nos deja ver el porqué. El verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, Dios sabe, porque solamente Él sabe que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche, y ese día está más cerca de lo que tú y yo pensamos, hermano. Hermano, por todo el mundo, por todas las iglesias de Cristo, hay una urgencia, hay un mensaje de urgencia donde le está diciendo Dios al pueblo, estás listo, estás preparado, porque he aquí, yo vengo pronto. Lamentablemente, hermano, hay personas dentro de la iglesia que están viviendo como si esto tardara, como que si esto se da. No. Y Dios dice, Dios no retarda su promesa como algunos las tienen por tardanza. ¿Usted sabe lo que significa la palabra urgencia? La palabra urgencia se compone de dos conceptos. El primero es tiempo y el segundo, ¿ok?, es gravedad de una situación. El diccionario, de hecho, define la palabra urgencia como una importancia que requiere acción rápida. Una importancia, algo importante que requiere una reacción rápida. Tremendo, ¿verdad? Como a veces hay palabras que nosotros como que damos por sentado, las tenemos, las hablamos, las decimos, pero no tenemos el significado real y verdadero detrás de la palabra. Urgencia, importancia que requiere una acción rápida. Fíjate, Dios en su amor mostró una vez que el hombre cayó una acción rápida. Hay que hacer algo para que el hombre vuelva a entrar en una relación conmigo. Él reaccionó rápidamente e inmediatamente ideó un plan para salvar al hombre. Urgencia. Fíjate, si nosotros para Dios no hubiéramos sido importantes, esto de un plan de redención no hubiera sido puesto en acción. ¿Me están entendiendo? Qué tremendo que para Dios tú eres importante. Qué tremendo que para Dios yo soy importante. ¿Qué importancia tienes tú para Dios? Que Él hizo algo urgente para rescatar tu vida y la mía. En Hebreos capítulo 3, versos 7 y 8, la primera parte, Hebreos
Dice, Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, verso 8, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, Dios está llamando al hombre, Dios está llamando al mundo, Dios está llamando al hombre, a la mujer, al ser humano a un arrepentimiento. Y hoy más que nunca, hermano, hoy más que nunca tú y yo tenemos que estar conscientes de esa urgencia de Dios. De que Dios está buscando que nadie se pierda. Y ha posicionado a la iglesia. Di conmigo, me ha posicionado a mí. Es más, me ha encomendado a mí una misión. Una misión. Dios salvó y estableció a la iglesia, a ti y a mí, para poder cumplir la urgencia de Dios, para poder llevar a cabo el plan y el propósito de Dios. A veces eso se nos escapa, a veces pensamos que estamos aquí para ser bendecidos y para disfrutar la vida ahora que estamos en Cristo. Eso es tal vez una cuarta parte, las otras 3/4 partes es hacer la voluntad de Dios en poder proclamar el evangelio de Cristo. Y ahora que estamos comenzando un año, ahora que Dios nos ha hablado de tantas cosas con respecto a lo que Él ha depositado en nosotros, a que el poder de Dios está en ti, a que el poder de Dios está en mí, que no nos debemos afanar, que Él es nuestro proveedor, que Él va a estar con nosotros, que su palabra es viva y eficaz, que nos debemos de empapar de su palabra. Todo esto es para que tú puedas llevar a cabo la misión. Denle el aplauso al Señor, aleluya. Primera de Tesalonicenses lo dice claramente. Porque vosotros sabéis, si tú sabes, Primera de Tesalonicenses 5:2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La implicación o lo que el apóstol quiere que tú y yo tengamos consciente es que, mira, el Señor viene pronto. Dejémonos de estar pensando en pajaritos preñados. Eso es un decir muy puertorriqueño. ¿Entiendes? Dejémonos de estar pensando en que, eso. Y de hecho, vamos a ver un pasaje hoy en la Escritura que nos aclare, y de hecho fue el pasaje que a mí me llevó a esto, urgente. Fíjate, cada creyente, sin importar su edad, debe de estar viviendo la vida cristiana con un gran sentido de urgencia. Cada uno de nosotros debe estar viviendo la vida con un sentido de urgencia. Porque nadie sabe cuándo terminará todo. La Biblia dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. La Biblia dice que mira, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, van a estar la gente pariciando, fiestando y de repente, y para algunos hay gente dentro de la misma iglesia, contexto de la iglesia, que no lo ven, que no lo entienden. Es más, que no piensan, ni pueden entender, ni si acaso, ¿por qué Dios haría? Porque nuevamente hay que estar preparado. Tú recibiste al Señor, amén, gloria a Dios. Mientras estás aquí en el cuerpo, aquí en la tierra, Jesús dijo, mientras haya luz, hagamos las obras de la luz. Porque viene la tiniebla cuando la oscuridad, nadie puede trabajar. Jesús estaba consciente de que viene un tiempo sobre este mundo que ya no va a haber, a menos que den su vida, y la Biblia lo habla. Pero antes va a venir algo que habla la Biblia, que hemos ya hablado aquí acerca de que la iglesia va a ser levantada. De hecho, hay gente que dice contra las cosas malas. No, las cosas no tan malas se van a poner después que nosotros nos vayamos.
Después que la iglesia sea levantada, la Biblia dice que entonces se va a manifestar el hombre inicuo. Y habla de eso. Pero nuevamente, hermanos, yo quiero que usted reciba esta palabra para que provoque en su vida y en la vida de lo que usted tiene alrededor urgencia para hacer la voluntad de Dios. Iglesia, hay urgencia de Dios de que tú te levantes, te armes de toda la armadura de Dios y hagas la obra que Él te ha encomendado hacer. Y eso es algo que nosotros no podemos, ¿cómo es? Ponerlo ahí en un rinconcito. Sí, yo sé que yo tengo que predicar, sí, pero mientras tanto déjame seguir. La prioridad para Dios es que tú y yo hagamos la voluntad suya. Y la voluntad suya es que Él no quiere que nadie se pierda. Y la voluntad suya está delegando en ti, está confiando en ti, está descansando en ti. Pablo en el libro de Romanos dice, ¿quién? Mira cuán bueno y cuán los pies de los que anuncian la paz. Ahora, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo invocarán a aquel de quien no han oído? O sea, hay una responsabilidad que nosotros tenemos y vamos, hermano, es urgente. Es urgente. Métete en tu mente, métete en tu cabeza, métete en tu ser. Deja que el Espíritu de Dios haga habitación en ti para que tú puedas entender la urgencia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4. Fíjate, en Primera de Pedro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, verso 6, Pedro le habla a la iglesia de muchas cosas de que tienen que ver con su formación, con su carácter, con las bendiciones, con su llamado, con muchas cosas. Y de una manera abrupta en el verso 7, Pedro viene y le dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. O sea, está claramente en esa primera frase, el fin de todas las cosas está cerca. Esto debiera recordarnos que nuestras vidas deben estar enfocadas en el reino y vivir con un gran sentido de urgencia, hermano. ¿Están recibiendo esta palabra, hermano? O sea, es algo que tú y yo tenemos que oír, escuchar y decir, wow, ¿qué estoy haciendo yo por el reino de Dios? ¿De qué manera estoy yo impactando a mi comunidad? ¿De qué forma estoy yo trabajando con mis compañeros de trabajo? Porque ellos se van a quedar si yo no les predico. Mis familiares que no conocen a Dios, la gente que está alrededor mía, a mí me preocupan mis hijos, a mí me preocupan. Y a Dios más, porque Él hizo el sacrificio perfecto. Él hizo lo que había que hacer, pero nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros, dice el apóstol Pablo, que somos los embajadores aquí en la tierra, como si Dios rogase a través de ti, a través de mí, reconciliaos con Dios. Hermano, esto es fuerte. Esto es fuerte para el que tiene conciencia. Por eso les decía, a veces nosotros nos creamos cierta urgencia por cosas materiales, por cosas que tienen que ver con lo terrenal. Nos enfermamos urgentemente, tenemos que ir a emergencia. Yo creo que tú tienes COVID. Tú te hiciste la prueba. Vete rápido. Hace un tiempo atrás, mi esposa, la pastora, de momento entró en un dolor fuerte y no sabíamos y no explicábamos. De una manera urgente, así, rápido. Tuvimos que ir al hospital, tuvimos que ir a emergencia. Resultó que tenía un problema en la vesícula. Ahí mismo, le vinieron a operar para sacarle la vesícula. Nadie se esperaba.
Pero si nosotros no hubiéramos reaccionado con urgencia, el dolor, el tiempo y la importancia de que ella estuviera bien nos llevó a reaccionar con rapidez. El hombre, nosotros lamentablemente vemos las cosas que están pasando y bueno, pues seguimos viviendo la vida. Pues, un año que viene y otro que se va. ¿Entiendes? Y bueno, viene un presidente, salió otro presidente, viene esto. Y hay cosas que están pasando, hermano. ¿Cómo es? Tras bastidores, hay muchas cosas que están sucediendo que por tú no estar consciente o al tanto. A veces yo me pongo a hablar con mi hijo Héctor y mi hijo Héctor me confronta y me habla de cosas que están sucediendo en el mundo que yo honestamente no estoy enterado. Porque pues estar encima de las cosas, ¿entiendes? Y no sé, por su ¿cómo es? Su trabajo, por lo que sea, a él le encanta buscar y nutrirse de información sobre esto, sobre aquello. Y hay cosas que están pasando en el mundo que nosotros, por no estar enterados y no interesarnos, no indagamos. ¿Me están entendiendo? Pero hay cosas que están pasando que apuntan directamente a que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Eso qué dice ahí? Y cuando tú vives ignorante de las cosas que pasan, por eso el mismo Señor se encargó de hacerle saber a sus discípulos, de hacerle saber a su pueblo de las señales de los últimos tiempos, de muchas cosas, lo cual provocarían y deberían de provocar en su pueblo y en su iglesia urgencia. Urgencia de que mi hermano no se pierda. Urgencia de que mis hijos no se pierdan. Urgencia de que mi compañero de trabajo no se pierda. Urgencia de que mis hermanos, mis familiares cercanos no se pierdan. Pero a veces, si tú y yo nos examinamos, en esa área a lo mejor estamos fallando. ¿Me están entendiendo? Fíjate, la forma en que vivimos es importante. ¿Están conmigo? La forma en que vivimos es importante. Fíjate, nosotros queremos señalar a la gente a Jesús. Pero tú sabes dónde se encuentra Jesús, ¿verdad? En tu vida. Es tu vida la que va a mostrar al mundo a ese Jesús que tú dices servir. Y nosotros tenemos que cuidarnos. Amén. Nuestro testimonio es importante, hermano. El Señor nos anima a tener dominio propio y ser sobrios para que podamos eliminar las distracciones que nos rodean y mantener una perspectiva de reino eterna y que nuestras oraciones tengan sentido. Ustedes saben, hablamos de urgencia, ¿verdad? Urgencia es la importancia, algo importante que amerita ¿qué? Una acción inmediata. ¿Tú sabes qué es lo contrario a la urgencia? La pereza. La pereza es lo opuesto a la urgencia. Y nos guste admitirlo, hermano, nos guste admitirlo o no, la ociosidad espiritual está presente en la iglesia de hoy. O sea, hermano, a veces nosotros no queremos que nos saquen los trapos al sol, los paños sucios. Pero Dios, por medio de su palabra, es experto. La palabra de Dios, dice la Biblia, es como un espejo que nos deja ver claramente lo que está desalineado. ¿Con qué? ¿Con qué fin? ¿Con mortificarte, hacerte la vida deprimente? No.
Es para que tú puedas reaccionar y decir, oh, gracias. Entonces, yo creo que todas las mujeres aquí le deben dar gracias al que inventó el espejo. ¿Cierto? Todas las mujeres sin un espejo se mueren. Y si tienen hombres que no le dicen, mi amor, te ves mal. A lo mejor pueden salir escriquillacitos, con los pelos parados y a lo mejor allá alguien le dice, oiga señor, usted sí que se ve bien mal. Mi esposo me vio y no me dijo nada. Deja que yo llegue a casa. ¿Me están entendiendo? O sea, hay cosas que nosotros tenemos que mirarnos a la escritura y ver lo que estamos haciendo incorrecto para corregirlo. Porque en esas cosas vamos a ser juzgados. Eso lo dice la Biblia. Fíjate, la iglesia de hoy, entre los creyentes de todos los orígenes, de toda denominación, aquí no se salva ni uno. Y con todos los llamamientos y títulos y apóstoles, profetas, de todo. A veces estamos viviendo vidas desenfocadas del propósito que Dios originó para que la iglesia existiera. Ya no están preocupados por la pérdida de la humanidad descritas en las escrituras y no escuchan la voz del Espíritu llamándolos a la acción. Más bien se han desviado por la distracción y los placeres de la vida cotidiana. Vamos a la ilustración bíblica. ¿Están conmigo? En Juan capítulo 4, ustedes saben el pasaje famoso de Juan capítulo 4. El pasaje de Juan capítulo 4 se ha utilizado en gran manera para hablar acerca de cómo debe de ser la adoración. Y de que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ese es el famoso pasaje donde Jesús iba hacia un lugar y dice que se detuvo en un pozo a descansar mientras los discípulos iban a buscar algo de comer. Pero había una agenda de Dios para que Jesús se detuviera allí porque Él quería impactar, Él quería alcanzar, Él quería salvar a una mujer samaritana que había tenido 5 esposos y el esposo con lo cual estaba no se sabía. ¿Me están entendiendo? ¿Me siguen? Dice que allí en aquel momento, el pasaje, ustedes lo conocen, Jesús le pidió agua de beber. De hecho, la mujer samaritana llegó al mediodía. Eso no era común entre las mujeres dignas y mujeres respetadas. Ellas iban por la mañana. Ella que llegaba al mediodía era cuando ya no había mujeres allí para que ella no le sacaran a relucir su vergüenza. Mira, ahí viene la que ha tenido 5 maridos. Y está ahora con uno que... Para evitar ese bochinche, llegaba al mediodía con su cántaro. Pero se encontró que allí estaba la verdad. Se encontraba el camino. Se encontraba la vida, Jesús. Y dice que en ese momento Jesús le dijo, oye, ¿me puedes dar de beber? Los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí, así habla el pasaje, no se llevan entre sí. Y la mujer se lo recordó, ¿verdad? Tú no sabes que yo soy mujer samaritana y tú judío, y que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Jesús le dijo, si tú supieras el que te pide de beber, el que te pide agua de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer lo miró y dijo, pero yo no veo, tú no tienes un cántaro para sacar el agua. Y usted sabe cómo la historia sigue. De una manera, después que
Jesús la descubre y le dijo, ok, busca a tu marido. Y dijo, no tengo marido. Muy bien has dicho. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Y la mujer ahí dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y de una manera abrupta cambia el tema y le dice, los judíos dicen que es en el templo donde se tiene que adorar y nosotros en el monte. Como que para desviar lo de los 5 maridos, ¿entiendes? Como que, bueno, me vengas a hablar de esto a mí ahora. Y dice la Biblia que Jesús le dijo, mira, viene la hora y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. No se trata del monte, no se trata del templo. Ese es el pasaje. Pero si tú sigues leyendo, dice en el verso 27. Héctor, ve conmigo el verso 27. Y vamos a seguir leyendo hasta el 35. Pero poquito a poquito. Juan 4, 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué pregunta? ¿Qué hablas con ella? ¿Sabes? Como que ya Jesús anteriormente ha hecho cosas que a nosotros nos han sorprendido y le hemos cuestionado, y de momento ha pasado una cosa que nosotros no entendíamos. Por lo tanto, no le preguntamos porque Él sabrá por qué lo hace. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Fíjate, déjalo ahí. Jesús impresionó tanto a esta mujer que se sintió movida a decirle a las personas de su ciudad, amén, que debían ir al pozo a conocer a Jesús. La pregunta es, ¿cómo ha impresionado Dios tu vida de modo que tú tienes esta urgencia de decirle a alguien, ven acá para que vean y conozcan a Jesús? ¿O eso acaso ya no tiene mucha importancia? Empezó con mucho, me convertí, Cristo, mira, que tú te amas, mira, busca de Dios, mira, arrepiéntete, pecador, te vas a ir al infierno si no te conviertes. Sí, porque muchos reaccionamos de esa manera, ¿cierto? Cuando conocimos al Señor, pero ya llevamos años y a lo mejor hemos como que bajado las revoluciones. La mujer samaritana estaba tan impresionada con el amor de Jesús. Incluso cuando Él la confrontó con su pecado, Jesús mostró tanto amor y tal sensación de seguridad que ella se sintió segura con Él, incluso aun cuando fue y le dijo, mira, ya no más secreto. Este hombre me ha dicho todo. A lo mejor era algo que ella guardaba con mucho cuidado, pero ya había algo que la había impactado de tal manera que ya contar y hablar de su pasado no era vergonzoso. ¿Por qué? Porque había algo que había resultado en un agua que salta para vida eterna en ella. Dicen amén. Verso 30, sigue leyendo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Espérense. O sea, la mujer regresó y cuando ella le habló a los hombres, a la gente que estaba allí en su ciudad, Sicar, dice que los hombres salieron de la ciudad y vinieron ¿a quién? A Jesús. Tu testimonio tiene el poder para motivar a personas a salir de donde se encuentran a buscar a Jesús. Si no está pasando es porque no estás compartiendo lo que está pasando. ¿Me están entendiendo?
Es una necesidad nuestra que podamos compartir. Hermano, tenemos oportunidades. Dios no quiere que nadie se pierda. Y nosotros tenemos que hablar con urgencia el mensaje de salvación. Verso 31 dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Bendito, los discípulos tenían: ese no ha comido. Señor, tú no has comido. Nosotros nos saltamos cuando fuimos a buscar comida. Nos saltamos allá. Y aquí venimos con lo tuyo. Come, ven, come. Mira, te traemos un Whopper con papita. ¿Ah? Te traímos comida, Señor. Come, por favor, Rabí. ¿Cómo le responde el Señor? Verso 32. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Yo tengo una comida que ustedes no entienden. Ustedes están muy preocupados, y de hecho el hombre está muy preocupado por lo natural, por lo terrenal. Pero hay algo espiritual, algo que trasciende a lo natural, que va más allá de lo natural y entra en el reino espiritual. Es algo que es una comida espiritual que llena y satisface al hombre, a la mujer que ama a Dios con toda su fuerza y que quiere hacer la voluntad de Él. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. En otras palabras, yo me recargo con un alimento que está oculto para ustedes. ¿Sabe? Jesús recobraba fuerzas cuando Él hacía la voluntad de Dios. Y lo de hecho, sigue diciendo la Escritura, verso 33. Entonces los discípulos decían a unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? El verso 34, Jesús les dijo: mi comida, my friend, my people, mi gente, mis amados, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es urgencia, dicen amén. Eso es urgencia. O sea, yo no puedo estar aquí perdiendo mi tiempo, tengo que hacer lo que Dios me mandó a hacer. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Jesús tenía una fuente más grande de fuerza y satisfacción que la comida que comía. Jesús explicó a sus discípulos que su verdadera satisfacción era que hacer la voluntad de Dios, de su Padre. ¿A ti te satisface hacer la voluntad de Dios? A ti se satisface cuando tú por lo menos un día vienes a algo así y quién sabe, al compañero te comparte y te dice: ay, ora por mí, mi mamá, mi papá o alguien está enfermo, tiene el COVID, tú pudieras. Y de momento me compartía la hermana Magu, la mamá de Eric, y me decía que el nieto que había tenido un accidente donde estuvo a punto de perder la vida. De hecho, se fracturó, era en moto, creo que fue el accidente. Se fracturó una pierna en 3 partes. Aquí ella lo trajo para que oráramos. Y me acuerdo que después, porque a mí se me despistó y yo no oré. Pero después me acordé y ella vino y yo llamé al hermano Johnny. Johnny, ven acá, estábamos hablando y dice: vamos a orar por Magu y por su nieto. Y oramos, y hoy ella nos contaba con mucho gozo y con mucha alegría de que ya su nieto había salido de emergencia. A los 3 días ya lo habían intervenido con operación y a los 3 días salió del hospital y ahora estaba recuperándose de una manera que la gente no se explicaba. Usted podrá decir: no, es que la operaron los doctores, esto. No, es que Dios tuvo misericordia y hizo lo que tenía que hacer. Jesús contaba o encontraba, vamos a decir, gran satisfacción en hacer la voluntad de Dios, incluso cuando estaba agotado. Él estaba cansado del camino. Y se sentó en el pozo así.
Y ahí vino una mujer y él le pidió agua. Había indicativos de que él tenía sed. Había indicativos de que él necesitaba recuperar fuerza. Pero no obstante, no se limitó a hacer la voluntad de Dios y a recuperar fuerzas internas haciendo la voluntad de Dios, aun cuando estaba agotado. De hecho, el hacer la voluntad de Dios conscientemente refrescaba al agotado Jesús. Fíjate, la sed del cuerpo que nuestro Señor había sentido antes había sido olvidado al llevar a cabo su obra divina en el alma de esta mujer samaritana. Terminamos con estos dos versículos, con estos tres versículos que continúan, que son el versículo del 35 al 38, donde Jesús enseña a sus discípulos, hermano, la urgencia que tiene tu trabajo en el Señor. Y cuando yo oí esto y lo leí, urgente, esto es urgente. Aún faltaban el verso 35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Verso 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Verso 38. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labraste. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Si tú te puedes imaginar el cuadro, la mujer samaritana se fue y le empezó a hablar allá a la gente del pueblo. Jesús está acá con sus discípulos, los discípulos con la loncherita, con la fambera, con la comida, lo que sea. Señor, come. Jesús le está diciendo: mi gente, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y mientras ellos estaban hablando y se estaban cuestionando, ¿será que le habrán traído comida? ¿Qué es lo que pasa? Jesús de momento voltea su mirada y ve que viene una multitud. Y está divisando que viene gente, mucha gente. A esta mujer le ha hablado al pueblo y el pueblo se ha desembocado, se ha desbordado en venir a buscar a ver a Jesús. Jesús desde acá, desde una loma, está viendo que viene mucha gente. Y ahí usted lee esto y no sabe a lo mejor por qué Jesús lo dice. Jesús le dice en el verso 35: ¿no decís vosotros? Ustedes imagínense a Jesús, métanse en la película. Jesús está viendo a la gente, la multitud, y le dice a ellos: ustedes no dicen ustedes que como que faltan 4 meses para que llegue la siega. En eso viene y mira la multitud y le dice: he aquí, os digo, alcen sus ojos, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos, listos para la siega. Hermano, el por qué a veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer al predicar el evangelio es porque estamos tan ensimismados en nosotros que no estamos mirando, no estamos alzando la vista para ver lo que está pasando en el mundo. Ustedes saben que hay una urgencia en el mundo, aunque ellos lo están volteando en unas direcciones. Es que el hombre necesita a Dios y nosotros somos los enviados, nosotros somos los embajadores y tenemos que reaccionar a la urgencia. Porque los campos están blancos, listos para la siega. Ponte de pie. Ponte de pie. Yo espero, y yo mismo, yo digo: Señor, wow, es que hay que hablar, hay que hacer algo, hay que buscar la manera de cómo traemos. Yo les quiero dejar con un desafío a usted. Yo le quiero decir a usted, hermano, usted tiene de parte de Dios
Una encomienda. Fíjate, hablamos de visión y hablamos de misión, ¿verdad que sí? La visión la vemos aquí en este pasaje donde Jesús le dice a sus discípulos, miren, levanten los ojos para que vean. Mira, ve. Deja de estar mirando hacia adentro, deja de estar siendo egoísta con lo que yo te he dado. Sí, las bendiciones son tremendas, sí, el alabar y glorificar, adorar en espíritu y en verdad, pero hay una misión más grande que tiene que ver con el mundo, que tiene que ver con la gente que se pierde. Yo creo que esta iglesia, yo creo que nosotros podemos entender, debemos de entender esta urgencia. Y yo sé que si actuamos conforme a esta urgencia, aquí no va a haber espacio para la gente que va a llegar. ¿Me están entendiendo? No, ¿usted lo cree? ¿Usted lo cree? Eso es, porque si no creemos, si no entendemos esto, vamos a estar como los discípulos, pendientes a lo terrenal. Señor, come, por favor. No puede estar así, tienes que comer. Pensando en uno, pensando en lo que yo necesito, en lo que yo necesito. Yo necesito que me bendiga, yo necesito que me prospere, yo necesito esto, yo necesito esto. Pero lo mayor que nosotros necesitamos es hablar de Cristo. Lo más importante que tú y yo tenemos como misión es hablar de Cristo. Pero si no lo vemos, no lo vamos a hacer. Si tú no ves la urgencia, si tú no ves al pecador, si tú no puedes identificar al que tiene la necesidad, te vas a quedar mirando hacia adentro. Ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. Ustedes me están diciendo a mí que, no, Cristo se tarda en venir. Ustedes me están diciendo a mí que esto de que Cristo viene, no, Dios no retarda su promesa. Él viene como ladrón en la noche. Ya los campos están blancos. La verdad es que hay gente que está esperando por el testimonio tuyo. Hay gente que está esperando por el testimonio tuyo, hermano. Y no te hagas la víctima, porque esta mujer, mira, aun cuando tenía 5 maridos, había tenido 5, y el que tenía Noel, no se limitó a hablarle al hombre, no se limitó a hablarle a la gente de su amor por Dios, por Cristo. Había encontrado al Mesías y ella tenía que ir y hablarle. Dice la Biblia, y termina este pasaje hablando de que la gente vino y creyó por lo que ella había hablado, pero luego le dijeron a Jesús, quédate con nosotros. Y mientras Jesús se quedó, dice después que esos hombres después decían, ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Nosotros lo hemos oído, nosotros lo hemos hablado, hemos oído su voz, hemos oído su amor, hemos palpado lo que Él ha venido a traer. Y ahora nosotros creemos porque Él es verdad, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Tú tienes al Cristo, tú debes de ir y hablar al mundo.